Ay, ¿por qué no me avisan que ya se estaba acabando la sesión? Estaba yo tan metida que se me olvidó. Yo no me di cuenta. Yo tampoco. De hecho, ahora no me mandó aviso la plataforma. Qué raro. Voy y ahorita empezamos, que estoy esperando a que entren sus compañeros. Yo tengo una duda. Eu. No vamos a hacer portafolio de evidencias, ¿verdad? No, yo no, porque no hemos hecho muchas exposiciones. Ok. Falta Sofi. Ay, qué cosa. Bueno, lo que entra Sofi, les busco el programa ese que les digo. A ver si lo encuentro. A ver. Ay, cuando la Lola Cortés le pide. Ese está mejor porque está chiquito y. Oigan, Sofi no llega. ¿No te ha mandado mensaje, Adri? Sofi. A lo mejor tiene problemas porque entró también casi tarde a la sesión principal. Bueno, mientras le sigo y esperemos que llegue pronto. Ok. Entonces, estábamos hablando de la producción óptima, ¿no? Voy, ¿eh? Déjenme, me cambio aquí estoy sacando evidencia porque si no luego se me olvida. Entonces, ya llegó. El segundo, el segundo punto que estábamos hablando del enfoque de la producción óptima es, por ejemplo, se supone que si ustedes como empresarios llegan a un objetivo de producción establecido, se supone que tendrían que minimizar costos. Por ejemplo, no es lo mismo un negocio que apenas está iniciando, que está aprendiendo sobre sus procesos productivos, sobre lo que quiere el cliente, sobre adaptarse al contexto macroeconómico, ¿no? Social incluso, a una empresa que ya tiene cierta experiencia, ¿no? Digamos que tiene años incluso de operar. Se supone que la empresa que tiene ya esa experiencia sabe cómo reducir costos, cómo comprar, en dónde comprar materia prima de calidad sin ser demasiado cara, ¿no? Pues ese tipo de truquitos administrativos, una empresa que ya está formalmente establecida, repito, con cierto prestigio y experiencia, ya está orientada tanto a cumplir con el producto que establece el cliente o que pide el cliente, como con la minimización de costos, ¿sí? Porque ya sabes cómo hacerle, o sea, ya sabes qué caminito seguir para poder vender lo que quieres, o más bien lo que te piden, y además hacerlo de la mejor forma, ¿sí? Otro aspecto de la producción óptima es que los agentes que mencionan aquí, que dicen, el modelo y su solución es una idealización de comportamientos y de condiciones de desempeño de agentes. ¿Qué agentes? Económicos, políticos, sociales, culturales, ¿sí? Por ejemplo, el turismo actualmente en México no es el turismo que había hace 10 años, ¿no? Digo, quien le guste las películas mexicanas de Tintán, de Pedro Infante, o sea, ¿cómo era el puerto de Acapulco en esos años? Ahorita, ¿cómo es el puerto de Acapulco? O sea, toda la infraestructura turística que hay, hoteles, restaurantes, ¿no? Digo, la costera, digo, a mí me gustaba más antes, pero ahorita tiene, pues, muchísimos lugares de entretenimiento, de servicios turísticos que hacen, se supone, la estadía de los huéspedes mejor, pues, más acorde
a sus preferencias. Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo? No sé si ustedes conozcan Playa Azul en Michoacán. Ay, Dios, qué miedo. Aparte de que estuve a punto ahí de morir, por meterme al mar. No es que allá el mar no es como Acapulco, que hay plataforma continental. Allá no hay, allá es mar abierto. Entonces ahí va a sumir, ¿no? A nadar, pero pues ya casi se me lleva la ola. Bueno, ese es otro tema que después les contaré. El punto es que, allá, por ejemplo, el turismo, o sea, creo que nada más hay un hotel, un hotel, y está ocupado por los narcos, ¿no? O sea, compartes, ¿cómo se llama? El restaurante con los hijos del Chapo, o sea, pues casi. Entonces, ustedes saben que allá todavía hay mucha delincuencia, es a lo que me refiero. Entonces, ese tipo de situaciones de los agentes externos a la empresa influyen en lo ideal que una empresa establece para funcionar, para vender, para producir, ¿sí? Este hotel, cada vez que se les antojan los narcotraficantes del rumbo, cierra y pela, se queda sin ingresos por parte de otros turistas. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Y de hecho ustedes también lo saben, simplemente no nos vamos muy lejos. En la central de Abasto, si tú quieres ahí abrir tu local de limones, tienes que pagar cierta cuota, aparte de ahí a la empresa, que es una empresa, la central de Abasto, aparte tienes que pagar tu cuota a la mafia de las personas que venden limones en la central, porque si no, no te dejan vender. Ajá. Todo este tipo de pagos de derecho de piso son cuestiones que a veces afectan la optimización de producción y de venta de recursos por parte de las empresas, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren tener producción óptima, por lo menos tendrían que considerar estos tres aspectos. Presupuesto, siempre por lo menos tener un mínimo de presupuesto para operar, aunque podamos, primero Dios, expandirlo, en el caso de que se les dé por parte del gobierno, o si es la empresa privada, la posibilidad de el siguiente ejercicio fiscal, ejercicio contable, aumentar ese presupuesto, tener siempre un objetivo de producción óptima para satisfacer al cliente y cumplir con las obligaciones de la empresa, y también siempre considerar situaciones que no estén bajo el control de la empresa, o sea, por parte de otros agentes que puedan influir en los objetivos de producción de una empresa, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está este esquemita, ¿no? Básicamente, cómo podemos controlar o cómo podemos influir en la verificación de la producción a través, por ejemplo, de los inventarios, de la información, del manejo de información, de qué productos tengo aún en almacén, cuáles me falta rotar o mover para que no se queden ahí y se aumenten los costos de producción. Por ejemplo, hay empresas que no tienen almacenaje, o sea, lo que producen lo venden, producen lo venden. Entonces, no hay costos de almacén. Una de esas empresas, aunque ustedes no lo crean, es Zara. La tienda Zara de ropa no maneja costos de almacén, porque todo lo que fabrica lo vende. Automáticamente, en cuanto sale de la fábrica, lo coloca en punto de venta y por eso hay alta rotación de producto, pero en punto de venta. O sea, por ejemplo, si han comprado en Zara o conocen a algún amigo o amiga que compre en Zara, les dirá que lo que vio un día en la mañana, ese mismo día a las 3 de la tarde ya no está el producto, porque tiene una alta rotación de producto la tienda. Ajá, por lo mismo, por lo que, como no tiene almacén, o sea, sí hay un área en donde guardan la ropa ahí en las tiendas para que no se maltrate, ¿no? Y para estarla, exponiendo al cliente de una forma atractiva. Sí la tiene, pero no tiene un área de almacén en fábrica, por ejemplo, más que para esperar a colocarla en los sistemas de transportación y llevarla a las tiendas. Eso es muy bueno porque ¿saben cuánto es un costo de almacenaje para una empresa de este tipo? Pues muchísimo, ¿no? O sea, porque no es una empresa nada más en un país y en una zona, o sea, tienen tiendas en todo el mundo y cada semana abren una tienda, cada semana. Entonces, sería muy costoso para la empresa tener o pagar por almacenaje de cada una de sus tiendas. ¿Sí me explicó? Entonces ahora, ya que vimos lo que es producción, vamos a hablar un poquito de lo que es el control de la producción. El control de la producción es la planeación, programación, lanzamiento y expedición de materiales, piezas, submontajes, montajes dentro de una fábrica
desde un estado básico hasta que el producto terminado esté de forma ordenada y eficiente. O sea, si nos vamos a esta imagen chiquita que les mostré hace rato, no sé si se alcanza a ver la foto. Fíjense cómo el producto no está ahí todo desordenado o está hecho, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Desorden, como combinado uno con otro, o sea, si se dan cuenta, está hay colorcitos, ¿no? Está la fila rosa, la fila blanca, la fila color caja, ¿no? Eso que significa que por lo menos por colores está organizado el producto, ¿no? Eso es justamente lo que dice este punto, o sea, para tener un mejor control de producción, tú tienes que programar y planear cómo vas a poderlo distribuir y cómo lo puedes almacenar de la mejor forma en que tu producto se mantenga en buen estado, ¿sí? No es lo mismo almacenar o, por ejemplo, distribuir producto perecedero a producto no perecedero, ¿cierto? O sea, habrá que incluso contratar o subcontratar a lo mejor una empresa que mantenga la temperatura del almacén para que el producto no se eche a perder, o incluso subcontratar empresas que te ayuden a organizarlo y a trasladarlo dentro de la fábrica, o sea, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces es importante incluirlo dentro del control de la producción. Para eso existe una institución que se llama la American Production and Inventory Control Society, la cual tiene como función dirigir o regular el movimiento metódico, o sea, bajo ciertos procesos, pasos así establecidos, la forma en que los materiales productivos o los materiales de un ciclo de fabricación, desde que se requisitan, o sea, desde que se compran, ¿sí?, hasta que se utilizan en la fabricación del producto y cómo se pueden transmitir a los clientes que ordenan los productos. O sea, esta institución se encarga de validar en las empresas todo lo que es el control de la producción. A ver, ¿cómo haces tus solicitudes de materia prima? ¿Con qué proveedores? ¿Cómo te lo entregan? ¿Por qué medios? Marítimo, terrestre, aéreo, ¿sí? Luego, ¿cómo los utilizas? ¿Cuánto tiempo te tardas en fabricar? Bla, 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 ¿no? De acuerdo a la APIX, su función determina qué límites o niveles deben mantener las operaciones industriales en el futuro. O sea, se asegura que las empresas, en lugar de regresar a lo que no es productivo, cada vez sean más avanzadas en sus procesos de producción, de tal forma que el cliente cada vez esté más satisfecho. O sea, esta institución trabaja en lo que es la cadena de valor y en la cadena de suministro, ¿sí? En conclusión, este plan de producción crea una forma, ¿no?, de establecer las técnicas de control de inventarios, fijar los montos de pedidos. O sea, por ejemplo, si ustedes como empresas utilizan lo que esta institución establece como producción eficiente, ¿sí?, se supone que los pedidos que tengan de sus clientes cada vez van a ser mayor o por lo menos no se van a reducir, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si ubiquen ¿cómo se llama? El restaurante que está aquí en Carranza, ¿cómo se llama? ¿Las Palmas? ¿Sí son Las Palmas? Sí, ¿no? Pues algo así. Bueno, el punto es que no es lo mismo como era antes, que era uno de los restaurantes más, ¿cómo se llama? Visitados por los mexiquenses. Ahorita ya pues, casi siempre estaba, digo, aparte de que la pandemia les pegó, casi siempre está vacío, la calidad del producto pues es pues bastante dudosa porque la materia prima que utilizan es mala, ¿no? Entonces, esa empresa no utilizó lo establecido por la APIX, ¿no? O sea, la tecnología de la mejor forma, la forma de almacenaje, la inversión en la administración de los productos, de las materias primas, requisición, proveedores. Simplemente, por ejemplo, digo, no sé, a lo mejor fue una mala experiencia personal, pero suponiendo, ¿no?, que sea para todos igual. Si ustedes piden una hamburguesa ahí y la venden ellos como de 3 carnes, ¿saben cuáles son sus 3 carnes? Jamón, salchicha y carne molida. Son sus 3 carnes, ¿no? ¿Qué es eso? Sí me explico, o sea, la calidad del producto ha denigrado mucho. Entonces,
eso hace que el cliente pida menos y por lo tanto te compre menos, ¿sí? Entonces, el control de producción es lo más importante de una planta productiva porque significa que se debe de contar con un sistema capaz de proporcionar la información de lo que el cliente requiere y de lo que la empresa requiere sobre el proceso productivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hace falta más, no sé, en la fabricación de chocolates, ¿no? Pues a lo mejor hace falta más azúcar, ok, pues hay que comprarla, ¿no? O hace falta más tal cosa, o sea, a través del control de la producción, una empresa sabe qué ajustar para poder producir la cantidad que establece en un momento dado, ¿sí? Y que no le falle, no, pues que no hay leche para el chocolate. Ah, pues no tenemos, híjole, pues entonces a ver, ahora hazlo sin leche. O sea, ese tipo de cuestiones, ¿sí? Que aunque se escuche absurdo, sí pasa, ¿eh? Por eso nunca, no sé si, sí, seguramente han escuchado que en Estados Unidos hay mucha demanda por parte de los clientes porque empresas así gigantes, ¿no? Sean muy renombradas, llegan a equivocarse en los ingredientes de los productos. Entonces de ahí se agarran los clientes para demandar. Por eso ahí en Estados Unidos hay gente que vive de las demandas, ¿no? Porque todavía hay errores hasta estos niveles, hay errores muy básicos en el control de producción de las empresas, ¿no? Por eso luego en los restaurantes se encuentran dedos de manos ahí en los platillos, entonces son cuestiones, ¿no? El objetivo del control de la producción es hacer un plan a través del cual se haga un registro de los materiales que se utilizan en la fabricación de los bienes y de todos de los elementos que se integran en la fábrica, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos al mismo caso, ¿no? De los rebozos que les decía. No solamente se necesitan hilos, evidentemente, se necesitan colorantes artificiales, si es necesario, o algún tipo de tratamiento especial de la tela para que no esté tan brusco, no sé cómo decirlo, el hilo no esté tan grueso, a lo mejor se necesita cierto químico especial para que si es proveniente de la lana de la oveja, no huela animal el rebozo terminado. O sea, ese tipo de elementos que además de la materia prima básica, se utilizan también dentro del plan corriente de materiales, ¿sí? El control de la producción establece controles con respecto a cuánto te demanda o te compra el cliente. Demanda es lo mismo que compra, acuérdense de sus clases de economía. ¿Cuánto tienes actualmente de dinero o de capital para operar, para producir, para fabricar? ¿Sí? Y cuánto puedes llegar a tener. Acuérdense de siempre ocupar pronósticos para saber de cuánto presupuesto vas a disponer para futuros pedidos o futuras cantidades de producción. La capacidad productiva que actualmente tiene la empresa, ¿sí? Porque no es lo mismo, a lo mejor, digo, muchas empresas les sucedió con la pandemia, su capacidad productiva se redujo, ¿no? Por la pandemia, porque pues hubo colaboradores que se enfermaron y dejaron de ir, maquinaria que tenía que tener operando diario, pues se detuvo de repente porque pues se quedaron en su casa los trabajadores, o sea, ese tipo de cuestiones influyen también en la capacidad productiva de la empresa. La mano de obra, ¿sí? No es lo mismo mano de obra, por ejemplo, capacitada que mano de obra que pues no apenas sabe leer y escribir, ¿no? Que todavía la hay, incluso. Entonces, ese tipo de cuestiones también se toman en cuenta en los controles de producción. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí, chicos? No, ok. Ahora, para entender mejor lo que es el control de la producción, también hay que entender el enfoque de sistemas o el enfoque sistémico. El enfoque sistémico o de sistemas, eso lo vieron en administración 2 o 3, donde hay una entrada, un proceso y una salida, ¿sí? Que es este diagrama. O sea, las entradas, por ejemplo, son compras de materia prima, suponen, ¿no? Y todo este proceso es justo el de producción, en donde las materias primas, ya una vez compradas, se procesan en las máquinas o en los equipos de producción, se hace lo que es la producción, que es el proceso, salen al almacén, ¿sí? Y se vende principalmente, ¿ok?
Pero en estos inters, ¿no? Entre lo que es la entrada de la materia prima a la fábrica para su procesamiento y producción, existen cuestiones de control. Por ejemplo, tú no vas a, además ya de haberla comprado la materia prima, ya directo la metes a la máquina, ¿no? Para fabricar el producto. No, tienes que verificar que esa materia prima todavía esté bien, que no esté dañada, que no esté caducada, por ejemplo, antes de meterlo al proceso productivo. Por eso aquí hay una parte de control. Luego, durante el proceso productivo, ya que validaste que tu materia prima comprada haya sido la que compraste o la que necesita tu empresa, ya la metes a producir, ¿no? Pero también tiene que haber un control en el proceso productivo, ¿sale? Para que, por ejemplo, la máquina no se eche a perder y se trabe o que la cantidad o el tamaño del producto varíe, tiene que ser estandarizado, ¿sí? No pueden comprar, no sé, una botella de cerveza que tenga, por ejemplo, en la botella un pedazo de vidrio, ¿no? Entonces, todo ese tipo de chequeos se hacen aquí en el proceso productivo y al final, ya que esté terminado, también se debería de hacer otro control para verificar que efectivamente el producto tenga la calidad que espera el cliente o que la empresa haya planeado, ¿sí? Todos estos controlitos, desde que compro, lo verifico, lo meto a producción y finalmente produzco el producto, valga la repetición de producto, se asegure de que la venta sea exitosa con el mercado, ¿sí? Todo eso se llama control de producción. Pero hay muchas empresas que se saltan, no siquiera tienen el primer control. Por eso hay productos tan chafas, ¿sí? ¿De qué sistemas de producción se acuerdan? Bueno, existe, por ejemplo, los sistemas de producción continua, que es el que se maneja en la industria automotriz, en los refrigeradores, en la petroquímica, en los helados, por ejemplo. Sus características son mucho volumen, ¿sí? Máquinas muy mecanizadas o especializadas, movimiento de materiales con grúas, por ejemplo, de transportación, mano de obra mayormente inexperta y no calificada, porque como es producto muy estandarizado, pues no necesitas gran ciencia para meter, sacar, ¿no? Como 5 veces al día o así. O sea, son actividades muy básicas, por eso no se necesita de personal muy capacitado y los costos aumentan más por el modelo o el tipo de producto que puede cambiar. O sea, no es lo mismo comprar una paleta de limón de agua a comprar una paleta de crema con nuez y bañada de chocolate, y, o sea, porque cambió el modelo, ¿no? No es lo mismo comprarse un bocho que comprarse un Maserati, ¿no? Pues obviamente el modelo cambia, ¿sí? Otro sistema de producción es el control por flujo o intermitente. Sus características son amplia variedad de producto y órdenes de producción pequeñas, ¿sí? Maquinaria básica, movimiento de materiales, también se hace no por grúas, pero por carretillas, por ejemplo. Aquí sí se necesita mano de obra más calificada porque son órdenes de producción más perfiladas por parte del cliente. Costo por mano de obra directa, ¿sí? Porque a lo mejor hay personas que son contratados únicamente para meter un hilito por cierta aguja y ya, ¿no? Entonces, pues se les paga diferente a las que nada más pasan, ¿no? Pasan las bolas del hilo y ya. Es lo único que hacen en todo el proceso productivo. Entonces, depende de la actividad que hagan en el proceso productivo, se les paga. Y también se maneja mucho lo que es el control de pedidos. Como son poquitos, se tiene que tener mucha atención en cuántos pedidos se pidió cierto día, por parte de qué cliente, etcétera. Bueno, aquí les traje una imagencilla. Son 4 las fases del sistema de control de producción. 2 etapas de planeación, al menos, ¿eh? Una de ejecución y una de seguimiento, ¿sí? Hay empresas que pelas, ¿no? No me importa, ya con que la venda, ya, estuvo, y no, ¿sí? En teoría, lo básico deben de ser 4, repito, planeación, 2 etapas. Una etapa ya de producción, de ejecución, de fabricación y finalmente la etapa de seguimiento o control final. La fase de planeación es en donde empezamos a decir, bueno, a ver, hacia dónde va a venderse la producción, dónde la voy a fabricar. A lo mejor necesito, repito, rentar una nave industrial o ir a fabricarlo a otro estado porque se necesita ese clima especial porque aquí no se da,
O sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no sé si aquí en el Estado de México existen viñedos, viñedos donde están las uvas para los vinos. No sé si hay aquí en el Estado de México. A lo mejor sí, no sé. Pero hasta donde yo sé, ese tipo de lugares están en Baja California, Querétaro y creo que ya. No sé si hay otro estado o otra zona aquí en la República en donde predomine este tipo de tierra especial, porque es un clima especial, para que la vid o las uvas se den de acuerdo a las especificaciones vinícolas de los productores de vino, ¿no? Por ejemplo. Por eso, en ese tipo de detalles se verían en la fase de planeación. La fase de planeación también decide la programación de cuándo se va a hacer qué cosa, ¿no? O sea, si se dedican a esto de los vinos, no, pues hay ciertas temporadas en donde en lo que se da la vid, se madura la uva, y luego hay cierta otra temporada para cosecharla, ¿no? Y hay formas de cosecharla. Todavía hay familias que se dedican a esto que lo hacen a mano, ¿no? De la forma básica, así de incluso con los piecitos, machacar las uvas para generar el mosto el mosto es ya cuando las uvas se, se machacan, no sé si sea la palabra, esa pulpa se llama mosto, entonces ya, es la que se utiliza para hacer el vino y demás, ¿no? Entonces todo ese tipo de programaciones de tiempos, pues se tendría que tomar en cuenta aquí en la planeación. Por ejemplo, la fijación de horarios, ¿no? O sea, no, pues hay horarios para lo que es la operación de ciertos equipos, porque fuera de ese horario ahí se sobrecalientan, ¿no? Entonces, hay maquinaria muy especializada en donde no se puede tener prendida todo el tiempo, solamente se permite tenerla 2 horas prendida, la maquinaria, porque si no se sobrecalienta y se echa a perder. Entonces, todo ese tipo de cuestiones hay que verlas en la fase de planeación en su aspecto de programación. La fase de ejecución, sí, que es la utilización ya o el despacho de las órdenes de producción de fabricación primero y luego de hacia dónde las entrego. Por ejemplo, hay puntos de venta que necesitan cierta cantidad de producto de la fábrica porque es exactamente la que venden, si no se les queda, ¿no? Entonces tú no puedes darle cantidad de más a cierta tienda de lo que sea, porque esa cantidad de más puede resultar en una pérdida para la empresa y por lo tanto, pues ahí sí son gastos de producción, ¿no? Porque no regresan, los costos regresan, los gastos se pierden. Entonces, si tú no quieres tener despilfarro, se llama, despilfarro productivo, tienes que despachar correctamente las órdenes de producción una vez que se fabrican, porque estamos en ejecución, se fabrican para que no se queden o en almacén o no se desperdicien en el punto de venta. También en la fase de ejecución hay que considerar en el despacho la forma en que se van a distribuir los productos o las órdenes. Como les decía hace un momento, si va a ser vía aérea, vía marítima, vía terrestre, ¿no? O subcontratando empresas que te ayuden a distribuir el producto, por ejemplo, UPS, FedEx, etc. Y la fase de seguimiento o de cumplimiento del proceso productivo es justamente en enviar el producto ya terminado, revisado, desde que se compró la materia prima, se utilizó en la fase de ejecución o de fabricación y sobre todo verificar si avanzó como se planeaba que avanzara, o sea, si se entregó correctamente al cliente o se vendió correctamente al cliente con las instrucciones que necesita. Por ejemplo, si estamos hablando de un producto que necesita de ciertas condiciones para ser utilizado provechosamente por el cliente. Si el cliente no sabe que tuvo que haber guardado el producto que compró automáticamente en el refrigerador y lo dejó ahí en el calor infernal, pues se le va a echar a perder, ¿no? Pero si el cliente no sabía, quiere decir que no hubo una correcta fase de seguimiento por parte de la empresa. Por ejemplo, en los medicamentos, ¿no? En algunas instituciones de salud, sobre todo públicas y también algunas privadas, por ejemplo, hay medicamento que necesita cierto grado de refrigeración para poderse ocupar correctamente. Entonces ahí mismo te dan tu hielerita, ¿no? Para darte la inyección que necesitas, órale, pues entonces trae hielera, no, pues que no, ok, entonces le doy le doy bolsas de gel frío, por ejemplo, o su hielerita para que
pueda transportar el medicamento sin que se eche a perder, etcétera, ¿no? Eso habla de una buena fase de seguimiento por parte de la empresa, en este caso de la institución. ¿Qué pasó, Sofía? Ese tiene que ser, o sea, el seguimiento tiene que ser directamente con el cliente. No, no entra, por ejemplo, los manuales de instructivo. Sí, claro. De hecho, o sea, la empresa justamente ahí tiene que hacer, ideárselas, ¿no? Si le conviene más por costos el diseñar instructivos de uso claros, porque luego, por ejemplo, no sé ustedes, pero las veces que he comprado en Amazon algún dispositivo, no le entiendo nada al instructivo. De por sí casi no leo las instrucciones, ¿no? Y cuando hay instructivos muy confusos, ¿no? Como son muy técnicos y no explican claramente el uso del producto. Entonces, si no puedes diseñar instructivos claros, pues sí va a ser el servicio al cliente importante que lo mantengas directamente con él. ¿Sí? ¿Sale? Ok, gracias. De nada. ¿Hasta dónde puede intervenir el control de la producción en una planta productiva? Si decimos control de producción, es un sistema, es lo básico de una empresa, ¿sí? Y de una planta productiva. O sea, cómo se relaciona uno con otro es, sin uno no existe el otro, así es su relación. Es necesaria, ¿sí? ¿Hasta dónde llega el control de la producción? Bueno, desde recibir y regular las órdenes, pasando por requisiciones de compra, hasta determinar, por qué ruta o por qué camino se van a entregar los productos terminados. Entonces, podemos tener en cuenta también el estimar costos de nuevos trabajos, por ejemplo, necesitar de más personal para poder verificar que la producción se haya hecho de acuerdo a lo que el cliente espera, estimar ventas, decidir entre fabricar o mejor comprar productos para poder, otros productos intermedios para poder generar el producto final que yo quiero vender, etcétera, ¿no? Controlar mucho la materia prima, digo, aquí en todo lo que es producción, la materia prima juega un papel muy importante, ¿no? Y la calidad de esta. Otros alcances es, por ejemplo, activar ejecuciones por órdenes, evaluar rendimientos, programar y mantener la producción de toda la planta, o sea, no porque estar enfocándonos en cierto producto específico que el cliente te pidió, olvides los demás, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones también manteniendo el mismo flujo de material, diseñar y rediseñar sistemas de información que te ayuden a eficientar el proceso, que no sea tan lento, por ejemplo, también son otros alcances del control de la producción. Es aquí justo cuando ustedes van a hacer la tarea con los ejemplos que les pedí, aplicado aquí a lo que es producción. Este es otro diagrama en donde les puedo, puede quedar un poquito más claro la forma en que se mide la eficiencia, ¿no? Primero, este es un diagrama de flujo que se puede hacer en un software que se llama Visio de Office, nada más que así se paga la licencia de Visio, pero pueden, en internet si buscan softwares gratuitos para hacer diagramas de flujo, les salen 1000. O sea, no es necesario comprar el Visio. Es el mejor porque es el más fácil de entender, pero si no lo quieren comprar, pueden buscar cualquier otro software que les ayude a hacer el diagrama de flujo. Porque en algún momento de la vida se los van a pedir, ¿eh? En un trabajo donde estén, se acuerdan de mí y les van a pedir un diagrama de flujo, ¿sale? Entonces, este diagrama de flujo, el chiste es que cada figurita significa cosas diferentes. Por ejemplo, el rombo tiene un significado de decisión, ¿sí? Por eso aquí se establece una pregunta, ¿no? ¿El parámetro de la producción se cumple? ¿Sí o no? Ah, pues hago, si es una decisión la que estoy evaluando, lo hago rombito. Ya hice mi rombito, ¿no? Si no cumple, tienes que regresarte hasta que cumpla los parámetros de producción, ¿no? Si sí cumple, sigues con el flujo, ¿no? Ok, las flechas siempre significan información del ambiente o del contexto. Entonces, por ejemplo, estos recuadros significan en el diagrama de flujo información. ¿Información de qué? Pues de la energía que necesita la empresa para producir tal o cual producto, qué recursos, qué materiales, qué tipo de mano de obra, ¿sí? Entonces se pone este rectángulo, ajá, doble, así. Luego, así rectángulo sin color gris significa proceso, ajá. Entonces aquí le ponemos justamente la transformación de la materia prima. Y otra vez, otro cuadro así doble o bicolor, gris y blanco, acuérdense que significa información, pero en forma de salida, porque es la última etapa del proceso productivo.
en donde pues también sale más información, como lo decía Sofi, puede ser a manera de instructivo de uso o puede ser a manera de servicio postventa, energía por parte de los trabajadores, qué recursos y qué materiales tiene que invertir o utilizar la empresa para asegurarse que el cliente recibió lo que compró o lo que espera recibir, ¿sí? Siempre sin olvidar las flechitas de agentes externos al proceso productivo, ¿sí? Entonces, todo este proceso es como el sistema de comunicación, ¿se acuerdan de emisor, receptor, mensaje? Siempre debe de haber una retroalimentación o también llamado feedback. Este es un diagrama de flujo que les ayuda a saber en qué aspecto del proceso productivo te hace falta ser más eficiente o en cuál estás siendo lo suficientemente eficiente para generar el producto que espera el cliente obtener. ¿Cómo nos damos cuenta que algo no funciona? A través de los sistemas productivos. A través, por ejemplo, de identificar si hay escasez de piezas en líneas de ensamble, si hay un retraso de entrega hacia el cliente, si hay demasiados pedidos, o sea, que haya muchos requerimientos que no hayas alcanzado a satisfacer. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando hay colas o filas largas en algún lugar, hablando de servicio, por ejemplo, aquí falta, ¿qué quiere decir? Cuando hay colas, pues que no está siendo eficiente en tu sistema productivo. Ese es un buen ejemplo, ¿sí? Cuando hay largas filas de atención o de quejas, ¿no? Por ejemplo, en servicio al cliente, hay aguas. Algo está pasando con tu proceso productivo, ¿sí? También, por ejemplo, frecuentes demoras en la producción debido a falta de material o falta de, no, pues es que se descompuso la maquinaria número 3, ¿no? Entonces, chin, ya se retrasó el pedido al cliente, etcétera, ¿no? Y excesivos costos de preparación de máquinas, es decir, que todo el tiempo se estén descomponiendo la maquinaria y estarles dando mantenimiento. Algo está pasando ahí que o están siendo sobresaturadas o no se están utilizando correctamente las maquinarias de tal forma que se están descomponiendo, ¿sí? Voy a reiniciar la sesión porque ahora sí me queda menos de 4 minutos y no quiero que me vuelva a cortar, ¿eh? Nos volvemos a conectar, por favor.